Y con esto vamos a llegar a una tasa de desocupación que va a estar en el 3%. Y menos de eso no se puede bajar porque en realidad la población que queda fuera de esto es población que en general no tiene capacidades laborales por distintas razones. Siempre se cuenta la anécdota de cuando en el año 51, creo que ya la dijimos aquí, pero cuando el padre Petinato, que era quien estaba a cargo del sistema carcelario, organiza una visita de Perón, Perón ve y están las cárceles vacías. Y Perón dice, bueno, me armaron esto, ¿dónde pusieron los presos? Y el otro le dice, pero con una tasa de desocupación del 3% no hay presos. ¿Quién va a salir a robar si puede conseguir lo mismo trabajando? Y para un pequeño segmento, apenas teníamos 3% de desocupación. Pensemos esto, con el peronismo. Un hecho inédito prácticamente, y por debajo del 3% la desocupación es estructural, no podía descenderse más de esto. Se planteaban cuestiones asociadas con el autoritarismo, el mal desempeño como funcionario público y cosas por el estilo, pero que no tenían sustancia, no había ninguna acusación concreta judiciable. Era más bien el hecho de que había que inventar algo para sacar a Perón del medio. Lo hemos visto, lo vemos cotidianamente esto, ¿no? El plan Marshall de impedir a los países a nivel internacional que utilizaran los fondos que recibían para su reconstrucción por parte de los Estados Unidos para realizar compras en la Argentina, diciendo que esas compras se iban a poder hacer en la medida en que la Argentina dejara de tener un gobierno autoritario, cuando en realidad los gobiernos de Perón siempre tuvieron un margen de legitimidad fabulosa, tanto a nivel social como en términos electorales, y de una transparencia electoral inédita. Del Estado. Y para esto surge una fundación, que es la Fundación Eva Perón, que se va a encargar de, con el aporte de la CGT, con el aporte de los trabajadores, llevando adelante una transparente e impecable administración financiera. Recordemos que cuando se crea una comisión investigadora tras el derrocamiento del peronismo en 1955, en realidad los casos de corrupción que se detectan no son de la fundación, sino de los miembros de la comisión que tenía que analizar los supuestos actos de corrupción en el marco de la Fundación Eva Perón. Frente a esto, la oposición siempre apareció deshilachada. Y esa oposición que apareció deshilachada necesitó de un agente externo para garantizar su articulación. En el año 44-45, el articulador va a ser el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de el embajador Braden. A partir del año 52 van a ser las jerarquías de la Iglesia Católica. Es decir, básicamente esa oposición no daba respuestas políticas porque no tenía nada que ofrecer a la sociedad. Y básicamente lo que intentó hacer fue, a través de los discursos descalificatorios, lo que llamaríamos las fake news de la época, o por el otro lado, presentando al gobierno y al Estado justicialista como amenazante, una cosa totalmente absurda y descabellada, ¿no? Como amenazante de la vida cristiana, de la sociedad cristiana, cuando básicamente lo que se había hecho era articular un orden y un proyecto social en términos de la comunidad organizada basada en la doctrina social de la Iglesia. Pero efectivamente vamos a ver que evidentemente hay una oposición corporativa, siempre respaldada por el gobierno de Estados Unidos, de algunos gobiernos de países vecinos, por ejemplo, en el caso de la República Oriental del Uruguay, que siempre ofició, por lo menos durante buena parte de la historia, como, digamos, un espacio, como una base de distorsión de la estabilidad latinoamericana a partir de convertirse en una plaza financiera del gran capital internacional. Entonces, evidentemente, este proyecto que había sido diseñado de un Estado tapón en 1812 por Gran Bretaña para desestabilizar el continente, sobre todo las relaciones entre Argentina y Brasil, y por extensión en toda América Latina, evidentemente va a seguir jugando su papel. La manera de reaccionar frente al peronismo durante esta etapa, bueno, evidentemente fueron las absurdas acusaciones de autoritarismo,
fueron esencialmente tratar de plantear situaciones de corrupción que en realidad nunca llevaron a buen término.